Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla su hermano y amigo, el pastor Omar Pérez, de la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur, un lugar para crecer. Damos gracias al Señor por esta hermosa mañana de este día domingo, donde una vez más Dios nos permite compartir su palabra, mis amados, entendiendo que nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le pido a Dios que donde quiera que se encuentre cada uno de ustedes, que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartirles la palabra de Dios, entendiendo que es pues la palabra de Dios lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sabemos que el enemigo se ha querido levantar como río, pero como dice la palabra, el Espíritu Santo levanta bandera de victoria, mis amados. Y nada, absolutamente nada va a callar la iglesia. Absolutamente nada ni nadie podrá detener el progreso del Evangelio. La Biblia dice, mis amados hermanos, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos sostiene, que nos fortalece y que seguimos predicando el Evangelio. Cada iglesia, cada ministro, cada pastor, evangelista, cada maestro, impartiendo de lo que Dios le ha dado. Así que en el nombre de Jesús, hoy cumplo con mi deber de predicar la palabra del Señor a todo un pueblo que tiene hambre y sed de palabra de Dios. Hoy quiero, amados hermanos, compartir una palabra que se encuentra en Romanos capítulo 8. Estoy convencido de que tal vez hay cosas que hoy les voy a enseñar o les voy a recordar, pero quiero subrayar que aunque muchas de las cosas que hoy quiero enseñar, tal vez ya tú las has escuchado o las has atesorado en tu corazón, creo que es un tiempo necesario, pertinente, que nosotros podamos recordar en este tiempo difícil que estamos viviendo las promesas y las bendiciones de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Permítame subrayar algunas cosas que yo creo que usted ya ha escuchado, pero creo que necesitamos en este tiempo recordar, mis amados. Yo creo que estamos en el mejor momento decisivo. No tengo duda, mis amados, que la Iglesia Universal está en el mejor momento, en el momento donde la Iglesia tiene que proclamar la mejor y mayor de todas las noticias, que Jesucristo es el Señor. Amados hermanos, todo lo que hoy estamos viviendo, este virus que ha azotado a la humanidad, lo que sí debemos de comprender todos en el nombre de Jesús es que Cristo viene pronto, mis amados hermanos. Cristo viene pronto y en este momento que hay creo que es una gran apertura para que la iglesia pueda predicar la palabra, para que la iglesia pueda llegar a esas esferas en medio de todo lo que está aconteciendo en el mundo, mis amados. Creo que cuando todo el mundo dice peligro, es cuando la iglesia debe de decir oportunidad. Creo que en este tiempo, cuando todo el mundo dice temor, la iglesia tiene que entender que la iglesia tiene que decir fe en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que es el autor y consumador de nuestra fe, esperanza, una esperanza contra esperanza, que no está fundamentada en cosas humanas, sino en un Dios todopoderoso que está con nosotros. Y amor, amados, ese perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor. Es un tiempo, amados, donde la iglesia tiene que ser diferente al mundo. Cuando mucha gente dice, y mucha gente de hecho en medio de todo lo que se está dando en el mundo, en medio de este virus que azota a la humanidad, mucha gente se siente intimidada, atemorizada por los pronósticos políticos, sociales, económicos, naturales, amados. Pero la iglesia tiene que entender, amados, yo soy de los que cree que todos aquellos que hemos leído el final del libro no nos podemos atemorizar, no podemos intimidarnos, porque nosotros sabemos cómo termina el libro. Amados, sabemos que Dios nos ha llamado a ser más que vencedores, y así he querido titular este mensaje. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Hay mucha gente que dice las cosas están mal y se van a poner peor. Pero nosotros, los cristianos, los que conocemos de ese Dios vivo, los que sabemos realmente las promesas que Dios nos ha dejado y nos ha dado, amados, tenemos que opinar y tenemos que ser diferentes. Nuestra actitud en este tiempo, mis amados hermanos, tiene que ser una actitud de esperanza, una actitud de fe, una actitud de confianza en Dios, sabiendo que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Por eso quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, verso 31, porque en medio de tantas preguntas que cada uno se está haciendo, preguntas como ¿será que este virus fue creado por Dios o fue creado por el diablo? ¿Será que este virus realmente va a acabar con toda la humanidad? Estamos viviendo la gran tribulación. Otros dicen ya no hay nada que hacer, no hay oportunidades. Pero amados hermanos, hemos entendido que Cristo vino a este mundo. Maranata, amados hermanos, Cristo viene pronto. El Cristo que un día vino, Jesús un día vino a esta tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino y se hizo un hombre. Y la Biblia dice que padeció. La Biblia dice que se humilló a lo sumo, que murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Pero dice que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Y hay una promesa en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. El Señor Jesús dijo a aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. De tal manera que claro que hay solución y claro que hay preguntas, pero preguntas que la Biblia realmente nos da y que al mismo tiempo la Biblia responde. Hoy quiero dejarte por medio de este mensaje 5 preguntas que desafían nuestra fe, 5 preguntas que Dios bajó al apóstol Pablo y que en Romanos capítulo 8, verso 31, el apóstol Pablo, en medio de todo lo que, la experiencia que él había tenido con el Señor, en medio de sus sufrimientos, en medio de sus padecimientos, en medio de todo lo que el apóstol Pablo había obtenido de parte de Dios, el apóstol Pablo concluye en Romanos capítulo 8, verso 31, haciendo 5 preguntas que desafían la fe de cada uno de los que en Jesús hemos creído, de cada uno de los cristianos, de la iglesia en este tiempo, en medio del coronavirus, en medio de todo virus, de toda pandemia, en medio de toda tribulación, angustia, en medio de toda dificultad, en medio de todo aquello contrario que se pueda estar levantando en nuestras vidas. Hay 5 preguntas que desafían nuestra fe. Nosotros tenemos que orar y tenemos que orar confiando en lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Y la palabra de Dios nos enseña en este pasaje, amados. La primera pregunta que el apóstol Pablo hace es: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado, y cuando yo leo esta pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro que la Biblia enseña, mis amados hermanos, que tenemos a uno que se levanta en contra de nosotros. No es que no tenemos adversario, no es que no tenemos enemigos. De hecho, la misma palabra en Efesios capítulo 6 nos enseña que hay uno que es Satanás, que es el diablo, que se levanta contra los hijos de Dios, que se levanta contra el reino de Dios, que hay uno que se ha levantado, que vino a hurtar, a robar, a destruir. Él es el padre de toda mentira, él es el padre de toda enfermedad. El diablo es el que enferma, el diablo es el que causa muerte, dolor, es el diablo el que tienta, mis amados hermanos. Pero hay uno que realmente se ha levantado contra nosotros. Tenemos enemigos, tenemos adversarios. Es verdad, se levantan pandemias, se levantan enfermedades como el coronavirus. No podemos negar la realidad. Pero lo que el apóstol Pablo nos está enseñando por medio de esta pregunta, y dice en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que nos quiere enseñar la Biblia con esta primera pregunta es que aunque se levante el diablo, aunque se levanten pandemias, aunque se levanten enfermedades, aunque se levanten adversidades, aunque los vientos soplen en contra de nosotros, si Dios está con nosotros, mis amados hermanos,
¿quién contra nosotros? ¿Quién contra la iglesia? ¿Quién contra los hijos de Dios? Porque tenemos a uno que es todopoderoso, que pelea por nosotros. Tenemos a uno que es el médico por excelencia. Tenemos a uno que ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo, mis amados. Así que te invito, en medio de todo lo que hoy estamos viviendo en Venezuela y aún fuera de Venezuela, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda pregunta que desafía nuestra fe está en el verso 32. Dice el apóstol Pablo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Amado, la segunda pregunta es que si Dios no escatimó en dar a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Amados hermanos, amigos, tal vez hoy tienes necesidades, tal vez en medio de una cuarentena has perdido el trabajo, tal vez hoy tienes necesidades económicas, tienes necesidades de alimento, pero te quiero invitar a que en el nombre de Jesús, por medio de esta pregunta, si Dios el Padre no escatimó en dar lo mejor a Jesús, amado, dio a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ya el Padre dio a su Hijo unigénito, lo más valioso, lo más grandioso, lo más extraordinario, que es Jesús, ¿cómo tú crees que Él no nos dará también el alimento? ¿Cómo tú crees que Él no nos dará también la vestimenta? ¿Cómo tú crees que Dios no quiere darte esa sanidad? Que Dios no quiere darte esa provisión que tanto tú necesitas. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. La Biblia dice, mis amados hermanos, que si el Padre viste los lirios del campo, si Dios alimenta a los pájaros del cielo, ¿cómo tú crees que nuestro Dios no va a tener cuidado de nosotros? Si vosotros sabéis dar cosas buenas a tus hijos, si vosotros siendo padres, siendo malos, dice la Biblia que damos cosas buenas a nuestros hijos. Si nuestro hijo nos pide pan, no le daremos una piedra. Si nuestro hijo nos pide un pescado, no le daremos una serpiente. ¿Cómo vuestro Padre Celestial no le dará a aquellos que le pidan buenas cosas? Pídele a Dios que en este tiempo tú puedas acercarte al Padre con un corazón contrito y humillado, que tú puedas entender que tú no eres huérfano, que este tiempo sea un tiempo de intimidad con papá, que este tiempo sea un tiempo donde podamos comprender y reflexionar y decir: es verdad, Señor, si ya tú me diste a Jesús, si ya Jesús murió en una cruz por mí, ¿cómo Él no me va a dar la provisión que necesitan mis hijos? ¿Cómo Dios no me va a dar esa sanidad? ¿Cómo Dios no va a querer darnos lo mejor, amados? Pero Dios espera que en nosotros haya un corazón arrepentido. Dios espera que nos acerquemos a Él como el hijo pródigo que fue y le dijo al Padre: Padre, reconozco que soy un pecador. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te invito en este tiempo a entender que si ya Dios no escatimó en dar a Jesús a morir en una cruz por nosotros, ¿cómo Él no nos dará también todo lo que necesitemos, amados? La tercera pregunta que desafía nuestra fe, dice el apóstol Pablo en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es verdad, hay uno que nos acusa. Es cierto, hay uno, mis amados hermanos, que dice la Biblia que nos acusa de día y de noche, y este es Satanás. Él es el acusador. Amados hermanos, el único que vino a acusar es el diablo. Es un tiempo donde Dios nos permite pasar por estos procesos, porque Dios quiere que como iglesia nosotros realmente no estemos acusando, señalando a otros. Dios nos llama, mis amados hermanos, a entender que la misma gracia que nos alcanzó a nosotros es la misma gracia que Dios tiene para aún aquellos que hoy están en pecado, que hoy están en tinieblas. El mismo amor de Dios que vino a nosotros
Es el mismo amor de Dios que sigue inundando todas las vidas, aunque hoy están en pecado. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús, que no seas un acusador más. Yo te invito que en medio de los errores que puedan estar cometiendo, aun aquellos que están a tu lado, que nosotros podamos realmente, como el salmista, decirle al Señor: Señor, escudriña mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad, Señor. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que el único acusador es el diablo, pero la Biblia también enseña que Dios ha levantado a uno llamado Jesús, que Él reina y vive por los siglos de los siglos, y Jesucristo es el abogado que tenemos. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, que cada vez que el diablo vaya a acusar y va a acusarte delante del Padre, amados hermanos, hay uno que aboga por nosotros. Tenemos abogado en Cristo Jesús, de tal manera que ¿quién acusará a los hijos de Dios? Si hay alguien que te ha señalado, si hay alguien que te ha acusado, déjame decirte que tienes un abogado llamado Jesucristo que intercede por ti, que intercede por nosotros. Y cada vez que Jesús intercede por nosotros, amados hermanos, el Padre obra, porque el Padre ve a cada uno de nosotros por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cristo nos justificó y nos reconcilió delante del Padre. ¿Quién te acusará? ¿Quién te acusará? Porque cada vez que alguien te acuse, recuerda, tienes a uno que intercede por ti, tienes a uno que te defiende, y ese abogado es un abogado eterno que siempre vamos a tener. La cuarta pregunta que desafía nuestra fe está en el verso 34 de Romanos 8. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará, mis amados hermanos? El que podía condenarnos no era el diablo, ¿sabes? El que podía condenarnos era Dios, pero la Biblia dice que más bien fue el que murió por nosotros. Ahí muestra Dios su amor por nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo te invito en el nombre de Jesús, si hay un sentimiento de culpa, si hay algo que te quiere condenar, yo te invito a que tú puedas recibir aquellos que aún no le han recibido. Yo les invito para que en el nombre de Jesucristo tú puedas reconocer tus pecados, te puedas arrepentir de corazón y puedas recibir a Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador de tu vida. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, mis amados hermanos. En una oportunidad, dice una leyenda, que un hombre llamado Martín Lutero, dicen que este hombre que estaba durmiendo en su casa, acostado en su cama, reposando, y en ese momento dice que cuando de pronto se da cuenta el enemigo, el diablo, estaba ahí observando a Martín Lutero. Martín Lutero oraba delante de Dios y le daba gracias a Dios por todo lo que él era en Cristo. El enemigo comienza a observar a Martín Lutero y dice la historia que el diablo agarró y comenzó a decirle: Martín, tú eres un hipócrita. Martín, tú estás hablando con Dios y le estás diciendo a Dios que gracias por lo que Dios ha hecho en tu vida, pero mira lo que tú eres, Martín. Y dice que el diablo agarró y comenzó a escribir en una pared todos los errores que Martín Lutero estaba cometiendo. Mira, pero tú hiciste esto, mira, tú hiciste aquello, tú te equivocaste en esto, tú pecaste en esto. Y dice la historia que Martín Lutero agarró el pintel de tinta que tenía ahí cerca de su mesa de noche, y dice que tomó esa tinta roja, y dice que se la estrelló en la pared donde el diablo había escrito todos los pecados que él estaba cometiendo. Y Martín Lutero le dijo al diablo: es verdad, diablo sucio, que he cometido pecado, es verdad que he fallado, pero hay una verdad que se antepone a eso, y la verdad que se antepone y que es mayor es que mi amado Dios
es que mi Dios todopoderoso, mi Cristo glorioso, la Biblia dice que por la sangre de Jesucristo, todos mis pecados, dice diablo sucio, que Jesús murió en la cruz por mis pecados y su sangre que fue derramada limpia mis pecados. La Biblia dice que si me arrepiento de corazón y confieso mis pecados a Dios, fiel es Dios para perdonar mis pecados, y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. De tal manera, amado hermano, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que condenará? El que me podía condenar, el que nos podía condenar, más bien murió por cada uno de nosotros. Y la última pregunta que te quiero dejar, que desafía nuestra fe, se encuentra en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Yo le diría hoy a esta oración, o coronavirus, o pandemias, o pestes, o injusticias, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará de ese amor? Gobiernos, políticos, ¿quién nos podrá separar de ese amor? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, dice el apóstol Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, mis amados hermanos. Dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Amados hermanos, dice que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y en el verso 38 el apóstol Pablo cierra de manera magistral para dejar por sentado que levántese lo que se levante, venga lo que venga contra nosotros los hijos de Dios, la iglesia. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de Dios, amados hermanos. Es un tiempo glorioso para la iglesia. Es un tiempo glorioso para los hijos de Dios. Es un tiempo donde la iglesia tiene que entender y la iglesia tiene que proclamar que en Cristo somos más que vencedores, y que hay 5 preguntas que estarán por encima de todas las preguntas que nos podamos hacer humanamente. Y son 5 preguntas que van a desafiar nuestra fe todos los días de nuestras vidas. La primera, amados hermanos, dice la Biblia que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Levántese lo que se levante, Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda, amados hermanos, pregunta que desafía nuestra fe, es que si ya Dios el Padre no escatimó en dar a Jesús a morir en una cruz por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dios, amado, es nuestro proveedor. Dios es fiel. Dios guarda de nosotros, aunque perdamos el trabajo, aunque perdamos la estabilidad económica, aunque perdamos la salud, jamás perderemos al Dios proveedor, al Dios sanador, al Dios Padre y al Dios todopoderoso que está con nosotros. La tercera pregunta, amados hermanos, ¿quién nos acusará? Amados hermanos, aunque haya uno que nos acusa delante del Padre, tenemos a uno que es nuestro abogado llamado Jesucristo, que intercede por nosotros. La cuarta pregunta que desafía nuestra fe, ¿quién nos condenará? El que nos podía condenar, más bien murió por nosotros, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la quinta pregunta, ¿qué nos separará del amor de Dios? Un coronavirus, una pandemia, peste, hambre, espada, desnudez, tribulación, angustia, como está escrito, por causa de Jesús
Somos llevados al matadero. Por causa de Él seremos perseguidos. Por causa de Él se burlarán de nosotros. Por causa de Él sufriremos. Pero somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Somos más que vencedores, iglesia. Eres más que vencedor, hermano, hermana, amigo. Somos más que vencedores. Aunque las cosas hoy estén oscuras. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y en los corrales no haya ganado, con todo, iglesia, vamos a regocijarnos en nuestro Dios, el Dios que pone nuestros pies como de siervos y en las alturas nos hace andar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni coronavirus, ni políticos, ni gobiernos, ni el mismo diablo que se levante, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque el enemigo se levantó como río en Venezuela y en el mundo, el Espíritu Santo de Dios levanta bandera de victoria. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde en el nombre de Jesús, a ti y a toda tu familia. Eres más que vencedor. Recuérdalo, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Dios te bendiga.